Visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Bienvenidos a Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Le da la más cordial bienvenida a su apertura de transmisión. Gracias por estar con nosotros, levantando la voz para evangelizar hoy en la visión humana de la noticia, donde le contamos con rostros, historias y personas lo más relevante de la formación y la información. Vamos con lo más especial de la agenda del Papa Francisco, la Santa Sede y la Iglesia Católica en el mundo. El Papa Francisco en la homilía diaria de Casa Santa Marta: si eres injusto con tus trabajadores, no des limosna. ¿Cómo será tu cuaresma?, dice el Papa Bergoglio, y da algunos consejos para vivir este tiempo fuerte de la cuaresma. El Papa Francisco en el encuentro con los sacerdotes en Roma: recuperar el asombro de la celebración eucarística y no ser un showman. El vicario de Roma reza por la paz en Ucrania y llama a respetar los acuerdos. El Papa en mensaje a los obispos ucranianos. La fraternidad, la Iglesia y la sociedad son elementos del mensaje del Papa Bergoglio a los cristianos de Brasil. Comunicado del Consejo de Administración y de la Junta de Auditores de Cuentas de la Caja de Pensiones del Estado Vaticano. La religiosa más anciana del mundo cumple hoy 108 años. Internacionales: detenido el alcalde de Caracas, Monseñor Luker, considera que es una prueba de dictadura. En internacionales también está la cuestión de México: 9 años de indiferencia e impunidad, la tragedia de la mina de pasta de conchos. Vamos con lo más relevante en nuestra entidad en Tijuana, siguiendo los titulares de los principales medios de nuestra localidad. 10,000 empleos perdió industria manufacturera. Maquiladoras son un sustento fuerte en la economía de Tijuana. Especialistas: a la alza las actividades turísticas en el estado. Las denuncias por médicos que sin especialidad dan consulta médica y además también intervenciones quirúrgicas. El tratamiento de autismo llega al costo incluso de 40,000 pesos para familias de bajos recursos. En la agenda de la educación se continúa promoviendo en la frontera de Tijuana una educación transfronteriza. Continúa el tema del elevador para personas con capacidades diferentes en el edificio del municipio. Vuelve a tener fallas dicho elevador. En el mundo de la cultura y del cine, una campaña contra 50 sombras de Grey. Taller de danzón del Centro Cultural Tijuana festejará su 3er aniversario. El tema de la seguridad continúa preocupando a todos los ciudadanos. En este caso, los empresarios proponen programa agudo en materia de seguridad.
Especialistas en salud, bebidas endulzadas son riesgosas para la salud de los pequeños. La gasolina se vende en San Diego en $2.9. Los sandieguinos continúan utilizando agua residencial a pesar de estas sequías. Si usted es amante de la conservación de artes y objetos antiguos, está invitado a un taller que se ofrece en nuestra ciudad de Tijuana para la conservación de arte antiguo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la Visión Humana de la Noticia. Para mí es un gusto acompañarlos en la apertura de esta transmisión. Recuerde que en punto de las 7 de la noche tenemos la transmisión de la celebración eucarística a través de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Sin su apoyo, nuestros mejores patrocinadores son cada uno de ustedes para poder hacer llegar también este mensaje, no solo de evangelización, sino también de sintonía con nuestra sociedad y con cada uno de ustedes lo mejor, especialmente a nuestros hermanos enfermos y a todos los que nos siguen, y además nos dan su voto de confianza por una radio que promueve la cultura, los valores y sobre todo la responsabilidad humana y cristiana. Gracias a cada uno de ustedes. Vamos con el Papa Francisco, porque este día en Casa Santa Marta, en su homilía diaria, habló sobre la coherencia y la injusticia. Aseguró que muchas veces los cristianos separan la fe del compromiso de la justicia, y puso el ejemplo de aquellos que dan donativos a la iglesia y luego son injustos con sus trabajadores. El Papa Francisco dijo: pero en tu iglesia, en tu casa, con aquellas personas que dependen de ti, sean hijos, sean ancianos, sean empleados, ¿eres generoso? ¿Eres justo? No puedes dar donativos a la iglesia apoyándote en la injusticia que haces con los trabajadores. Esto es un pecado gravísimo. Usar a Dios para ocultar la injusticia. El Papa Francisco pidió a los cristianos que en esta Cuaresma, de manera especial, les dediquen tiempo a los que más necesitan. Fue lo que el Papa aseguró en este día, en primer viernes de Cuaresma de este tiempo. A propósito de esta cuestión, el Papa Bergoglio ha hablado también sobre este viernes o los viernes de Cuaresma que nos estarán acompañando, sobre todo en el tiempo de la Cuaresma. Nos ha invitado a amar al prójimo y apartar los egoísmos. Hizo además una fuerte llamada a tratar bien a los empleados y velar por sus necesidades. Comentó la primera lectura del profeta Isaías, en la que el pueblo se lamenta porque no atienden a sus ayunos. Para el Señor no es ayuno no comer carne para después litigar y explotar a los trabajadores, afirmó el Papa Bergoglio, y en esto se entiende por qué Jesús condena a los fariseos, que tenían muchas observancias, pero son, la verdad, alejadas del corazón. El Papa indicó que el ayuno verdadero es el de liberar a los oprimidos, vestir a los desnudos y hacer justicia. Este es el ayuno que no es solamente externo, una observancia externa, sino un ayuno que es un ayuno que viene del corazón. El Papa afirmó también que se puede tener mucha fe, pero si no se hace en obras, está muerta. ¿De qué sirve?, dijo el Papa Francisco. Vamos con más, porque recuperar la fascinación por la belleza es lo central en el arte de celebrar la Santa Misa, de la manera de vivirla. Lo dijo el día de ayer el Papa Francisco en el tradicional encuentro con los sacerdotes de Roma en el aula Pablo VI, que tuvo una duración aproximada de 2 horas, aunque aún el Vaticano no ha dado a conocer la integridad del diálogo del Papa Francisco con los sacerdotes. Algunos diarios italianos, como el diario Avvenire de la Conferencia Episcopal Italiana, ha adelantado algunos extractos de este importante encuentro. A cientos de presbíteros, el Papa Bergoglio pidió recuperar el asombro en la celebración de la Santa Misa, tanto de quien celebra como de los fieles. Se necesita entrar en una atmósfera espontánea, normal, religiosa, pero no artificial, y así se recupera un poco el estupor, aquello que se siente durante el encuentro con Dios, informó
el periódico Avenire de la Conferencia del Episcopado Mexicano en Roma. El pontífice explicó que se debe rezar delante de Dios con la comunidad. Así, cuando encontramos sacerdotes que celebran de modo sofisticado, artificial o con gestos que abusan de la liturgia, no es fácil que se dé este estupor o esta capacidad de hacer entrar en el misterio. También sobre la manera de celebrar, el Papa indicó que el sacerdote con su actitud hace que el Señor provoque su amor en cada uno de los que viven la Eucaristía. Rezar por la paz en Ucrania y llamar al respeto a los acuerdos. El Papa a los obispos ucranianos, según lo informa Radio Vaticana, la búsqueda de la paz es posible, impulsar la unidad y la concordia con su bienvenida a los prelados de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y a los de la Conferencia Episcopal de Ucrania. En visita al Límina, el Papa Francisco reiteró su profunda cercanía a la amada población de ese país que vive en una situación de grave conflicto que se vive prolongando desde hace varios meses y sigue causando numerosas víctimas inocentes y grandes sufrimientos de toda la población. Documento final del Sexto Congreso Mundial para la Pastoral de las Migraciones, Cooperación y Desarrollo en la Pastoral de las Migraciones fue el tema del congreso organizado por el Pontificio Consejo de la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes que se desarrolló en el Vaticano el año pasado del 17 al 21 de noviembre. El documento final se ha hecho público en estos días y se subdivide en 3 sesiones. Al regreso les comparto más. Estamos en la visión humana de la noticia. Gracias por sintonizarnos en la 800 AM Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Vamos a una pausa, regresamos. Koinonia informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Koinonia informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Les comentaba que el documento final que ha hecho público el Vaticano sobre el tema de la cooperación y desarrollo de la pastoral de los migrantes tiene 3 sesiones. Una primera parte se encarga de un sumario de lo sucedido durante este congreso que trató el tema de la migración el año pasado. Una segunda serie presenta las conclusiones del encuentro y una tercera parte recoge 14 recomendaciones con las cuales los cerca de 300 participantes han querido afirmar su compromiso en el ministerio para los migrantes en los próximos años. Fraternidad, Iglesia y Sociedad ha sido el mensaje del Papa a los cristianos en Brasil. Como cada miércoles de ceniza, inicia en Brasil la campaña de Fraternidad, una iniciativa anual de solidaridad del tiempo de Cuaresma organizado por la Conferencia Episcopal Brasileña. El tema de este año es Fraternidad, Iglesia y Sociedad, inspirado en el versículo bíblico del Evangelio de Marcos, en el que se lee que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su propia vida en rescate de muchos. Con este motivo, el Papa Francisco envió un mensaje a la nación brasileña, firmado el pasado 2 de febrero, en el que, además de destacar el tema de la campaña, que este año llega a su 52 edición, recuerda que la Iglesia, en cuanto constituida por aquellos que creen y dirigen su mirada a Jesús, autor de la salvación y principio de la unidad, no puede ser indiferente a las necesidades de quien está a su alrededor, porque las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de hoy, sobre todo de los pobres y de todos los que sufren, son también las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. La religiosa más anciana del mundo cumple hoy 108 años.
Se trata de Sor Cándida Belotti, quien desde hace 80 años está consagrada a la espiritualidad de San Camilo de Lelis, patrono de los enfermos y de los enfermeros y enfermeras. En efecto, en 1931, Sor Cándida entró a formar parte de las hermanas ministras de los enfermos de San Camilo. Desde entonces trabaja como enfermera profesional en diversas ciudades de Italia desde el año 2000. Vive en la ciudad de Lucca, en la casa madre del instituto, donde participa activamente de la vida comunitaria, no obstante su edad. El año pasado, con ocasión del 4º centenario de la muerte de San Camilo de Lelis, Sor Cándida festejó su cumpleaños en Roma, participando en la misa matutina del Papa Francisco en Casa Santa Marta, y recibió su bendición. Este año celebra su cumpleaños en Lucca con una celebración de adoración y acción de gracias en la iglesia de la Santísima Trinidad. La religiosa más grande en edad, 108 años, y tan solo en la vida consagrada 80 años, a propósito de que estamos celebrando, orando por toda la vida religiosa y consagrada. Comunicado del Consejo de Administración de la Junta de Auditores de Cuentas de la Caja de Pensiones del Vaticano. En vistas que desde hace varios meses circulan datos alarmantes, amplificados también por las noticias de los medios informativos sobre la situación de la Caja de Pensiones del Vaticano y de su sostenibilidad para afrontar los compromisos adquiridos con sus destinatarios presentes y futuros, su Consejo de Administración y la Junta de Auditores de Cuentas, en la sesión que tuvo lugar el 19 de los corrientes, ha creído oportuno comunicar de manera oficial la situación actuaria, patrimonial y los ingresos de dicha caja, tal y como resulta de los balances técnicos actuariales elaborados por el actuario certificador de los estados contables regularmente aprobados por la Secretaría de Estado. Hoy es una noticia también en Italia, en Roma especialmente, pero vamos con un tema que está ahorita ya en el ojo de la cuestión mediática internacional, y es que fue detenido el alcalde de Caracas. Ante esta situación, se trata del arresto de Antonio Ledesma, alcalde de Caracas. El arzobispo de Coro, su excelencia Monseñor Roberto Luckert, ha considerado que están echando leña al fuego. Ayer un centenar de agentes de policía entraron violentamente en las oficinas del alcalde y se lo llevaron. Según algunos periodistas, el alcalde también fue maltratado. Por la noche, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio la noticia de que el alcalde fue arrestado por tratar de dar un golpe de Estado como miembros de una supuesta conspiración en los Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela de Chávez. La detención fue realizada por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia. El alcalde Ledesma, junto con Leopoldo López y la exdiputada María Corina Machado, habían firmado un comunicado publicado por el diario El Nacional que aboga por un acuerdo nacional para un gobierno de transición con el fin de hacer frente a la grave crisis económica en el país. En la nota enviada a la agencia Fides, Monseñor Lucker afirma: el difunto presidente no estaba equivocado cuando dijo que nos llevaría al mar de la felicidad cubana, y esto lo demuestra aquí. Está pisoteando todas las normas de la ley. Luego añade que el pueblo venezolano está ofendido y exasperado de que se está echando leña al fuego. Para el arzobispo de Coro, esta detención es un ejemplo de dictadura y una clara evidencia, en su opinión, de la falta de democracia. Vamos a Saltillo, México. Aunque han pasado 9 años de la tragedia minera de Pasta de Conchos, la complicidad de las autoridades con el Grupo Industrial Minera México y la impunidad que ha prevalecido en este caso, 9 años de indiferencia e impunidad, son referencia mundial de la corrupción que existe en el país, y que incluso en esta semana los obispos de México sacaron este comunicado: alto a la corrupción. Son las palabras del obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Raúl Vera López, en el aniversario de la tragedia de Pasta de Conchos ocurrida el 19 de febrero del año 2006, como informa la nota enviada a la agencia Fides del Vaticano, con los encuentros entre diversos líderes sociales
Con una celebración eucarística, se recordó ayer el aniversario del incidente en el que perdieron la vida 63 mineros cuyos cuerpos nunca han sido recuperados y cuyas familias siguen a la espera de recibir justicia. Los obispos del país habían considerado el asunto como un punto crítico y de emergencia en la vida social del país, hasta el punto de discutirlo en su reunión anual. 9 años han pasado y ahí está pasta de conchos, la situación que queda en la impunidad. Vamos con lo más relevante en la prensa local en nuestra entidad y sus municipios. 10,000 empleos perdió industria manufacturera El Sol de Tijuana. Artículo de Juan Miguel Hernández. En la industria textil y manufacturera de Tijuana se perdieron más de 10,000 empleos a causa del proceso de certificación que impuso la Secretaría de Hacienda, que provocó que al menos 20% de empresas del sector no lograran certificarse y algunos optaron en su caso por irse de la ciudad al ser incosteable su costo de operación, informó el presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay, Rodolfo Valtierra. En este mismo rubro, Maquiladoras Sustento Económico de Tijuana. En artículo de Rocío Galván, también hoy aparece en El Sol de Tijuana, de acuerdo con el censo económico realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 118,000 establecimientos comerciales se abrieron en los últimos 5 años. El estado registró un crecimiento de 3.7% y se crearon 995,427 empleos en este lapso, lo que colocó a Baja California hasta el 2013 en el segundo estado creador de empleos, solo después de Querétaro, afirmó el delegado del organismo en Baja California, Gerardo Coutinhos Ríos, pero el 92% de las empresas son pequeñas, con menos de 10 empleados y solo el 11% concentran 250 trabajadores o más. A la alza actividades turísticas en el estado, un incremento de 19%, los cruces fronterizos. En artículo de Eliud Ábalos Matías, este miércoles el Banco de México dio a conocer que debido a la caída en los precios internacionales del petróleo y la volatilidad de los mercados, la perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto, conocido como PIB, para el 2015 bajó a 2.5 y 3.5%. En este sentido, se señala que las actividades del turismo en el estado y el país han ido a la alza, pero reconoció que algunos factores han golpeado a la identidad. Liderean denuncias médicos sin especialidades. Durante el 2014, la Comisión de Arbitraje Médico recibió 406 quejas en el estado por malas prácticas de doctores de instituciones públicas y privadas. Aparece hoy en el diario Frontera. Tratamientos de autismo llegan a costar hasta 40,000 pesos. Alrededor de este costo mensual cuesta el tratamiento de un menor con autismo o Asperger, recursos que se dividen en el pago de educación, terapia, atención médica, psiquiatras y otros, un tema que también hemos seguido aquí en la Visión Humana de la Noticia, como el día de ayer también se dio a conocer a través del diario Frontera. Se sigue promoviendo la educación transfronteriza. En la región Cali Baja se llevó a cabo la cumbre de presidentes de universidades Tijuana, San Diego, a la que asistieron rectores y representantes de México y Estados Unidos. Crean campaña contra 50 sombras de Grey. No todos se dejan seducir por esta cinta cinematográfica y el libro. Hay quienes después de leer el primer libro e ir a ver al cine reaccionaron con burla y en casos más extremos armaron una campaña en contra de esta cinta cinematográfica. Empresarios siguen proponiendo una propuesta con 6 ejes fundamentales con objetivos y métricas a corto, mediano y largo plazo sobre el tema de la seguridad. Lo han presentado el sector empresarial al alcalde Jorge Astazarán Orsi. Invitan a talleres de conservación de arte y objetos religiosos, sobre todo la situación de un taller de restauración en el espacio de creación conocido como La Fábrica. El costo promedio de galón de gasolina en el condado de San Diego hoy es de $2.9, de acuerdo a la organización Gas Buddy. Y bueno, los sandieguinos continúan utilizando aguas residencial a pesar de estas sequías. El condado de San Diego ha hecho un buen trabajo en cuanto a la preservación de aguas en los últimos años. Gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al final de nuestra transmisión y bueno, ya está aquí el Padre Jeff con la frescura, la armonía, la inmensidad de la fe. Sean bienvenidos a Koinonia Ágape y vamos también con nuestra cartelera diocesana
y de los eventos más importantes con nuestra productora y compañera Lulu Calzada. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.